Bueno, nuevamente buenas noches a los alumnos que están conectados el día de hoy, lunes 27 de febrero del 2023. Perdón. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso, nuestro programa de contabilidad 1 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Como ustedes saben, el día de hoy todavía por ahí les mandamos un mensaje, está aperturado el examen parcial, es decir, está aperturado el pedido para todos los capítulos que vimos en la primera parte del curso, por un tema netamente que nos pidió la universidad. Por esta ocasión se adicionó un día más, entonces todos aquellos alumnos que por alguna situación no han presentado su examen, lo pueden hacer el día de hoy hasta las 11:59 de la noche. Dicho lo anterior, vamos a iniciar con la clase. Como les comentaba, el día de hoy vamos a continuar dando secuencia a lo que vimos en la primera parte del curso, donde vimos las nociones preliminares, lo que es el activo, el pasivo, el capital, las principales cuentas de activo, las principales cuentas de pasivo, su clasificación, tanto de cuentas de activo como de cuentas de pasivo, de acuerdo atendiendo a su grado de disponibilidad y de exigibilidad. Y el día de hoy vimos también lo que viene siendo el balance general, que es el capítulo número 6, donde vimos qué es un balance general, para qué nos sirve, qué nos muestra ese balance general. Y el día de hoy vamos a continuar viendo lo que es el balance general comparativo, que es una continuación, valga la redundancia, de lo que vimos en la última clase previo al examen parcial, que fue el balance general, pero ahora vamos a verlo de manera comparativa, para qué nos sirve, cómo está estructurado y en base a qué se debe de llevar a cabo dicho análisis de esta información que nos presenta el balance general comparativo. Asimismo, también les comento que para esta semana está programadas dos actividades, una que viene siendo en formato SCORM. En esta semana no se les va a solicitar que suban algún formato o algún archivo en PDF o algún archivo en PowerPoint. Un score con 5 preguntas muy sencillas, y también viene por ahí un foro que tenemos que contestar a más tardar el día 5 de marzo. En ese foro nada más por ahí solicitamos lo que viene siendo algunos conceptos básicos para repasar lo que viene siendo el balance general y el balance general comparativo, ¿ok? Si no está por ahí lo que viene siendo las preguntas, en un ratito más ya van a estar aperturadas para que las tengan. Ok, no sé si tengan alguna pregunta, si no iniciamos con lo que viene siendo la clase. No, bueno, vamos a iniciar. Nada más, por favor, compártanme si se ve claramente la presentación que les estoy proyectando para iniciar. Sí, profe, sí se ve. Ok, gracias, muy amable. Vamos a iniciar. Como les comentaba el día de hoy, aunque aquí dice capítulo 6, debe ser capítulo 7. Vamos a continuar con lo que es el balance general comparativo. La clase previa al examen parcial, por ahí vimos lo que es el balance general, que es un estado financiero que nos muestra, como su nombre lo dice, la situación financiera de una empresa a una fecha determinada. Mencionamos que se conforma de un encabezado, de un cuerpo y de un pie o de un calce, donde vienen las firmas de quienes elaboraron dicho balance general. El día de hoy vamos a ver este balance general comparativo, y que el objetivo de verlo y de conocerlo es comprender cuál es el origen y aplicación de los recursos. Conforme vayamos avanzando en este curso, en el curso de contabilidad 2, vamos a hacer algunas pues ejercicios, sobre todo cuando damos el capítulo 10, lo que viene siendo la cuenta, movimientos y saldos, de cuáles son las formas en que se afecta nuestra situación financiera, nuestra información financiera a través de los asientos de diario, que es la forma en la que se registran las operaciones financieras. Y este balance general comparativo nos va a hacer pues una compulsa, una comparación de cómo estaban las diferentes cuentas de activo, las diferentes cuentas de pasivo y el capital en un periodo, y cómo están las diferentes cuentas de activo y de pasivo y de capital en otro periodo, para poder sacar esas variaciones. A esas variaciones se les conoce como el origen y la aplicación de los recursos. ¿Okay? Vamos a iniciar. Dice, el balance general
general o balance de situación o estado de situación patrimonial es un informe financiero contable que refleja la situación económica y financiera de una empresa en un momento determinado. El balance general muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos, que son los activos o bienes, y las obligaciones financieras de la entidad, que las obligaciones ya comentamos que son las deudas o los pasivos. Para hacer el registro en el balance general se debe empezar por el activo, el cual debe registrarse en orden de su disponibilidad, que ya lo mencionamos que es en circulante, fijo y diferido, y los pasivos atendiendo a su exigibilidad, que son también en circulante, fijo y diferido, y el capital contable de dicha fecha. La situación de una entidad se advierte por medio de la relación que hay entre los recursos que integran los activos y las obligaciones de su pasivo, es decir, qué tantas deudas o qué tantos bienes tenemos a esa fecha determinada. ¿Okay? El balance general debe de presentarse a una fecha determinada, por lo menos anualmente, o al término del ciclo normal de operaciones de la entidad, cuando este sea mayor o a un año. Esto debido a que los saldos de las cuentas cambian de un día para otro. Ya lo mencionamos en la clase pasada, que hay operaciones que por sí mismas tienen la peculiaridad de que aunque nosotros no hayamos registrado ninguna operación dentro de un periodo, como en el caso de las depreciaciones, las amortizaciones, eh, o en su defecto, si en todo un mes no hacemos un registro contable, pero tenemos por ahí una comisión bancaria que nos cobró el banco, o un cheque devuelto, o determinada operación que por sí sola tiene naturaleza propia, pues obviamente ya va a afectar nuestra información financiera. ¿Cuál es el balance comparativo? Es el documento contable que muestra las alteraciones que han tenido los elementos que integran el activo, pasivo y capital por las operaciones efectuadas en la entidad dentro de un periodo de tiempo. Aquí la NIF o la norma de información financiera A7 establece con respecto a la presentación de los estados financieros en forma comparativa que las notas deben expresarse en forma comparativa con el periodo anterior. ¿Qué nos dice esta norma? Que la norma de información financiera, bueno, las normas de información financiera son aquellos códigos, aquellos formas de registro para todas las diferentes operaciones que tiene a cabo una empresa dependiendo del giro que se trate. Para este caso en específico, esta norma nos dice que la información debe de presentarse de manera comparativa con el periodo anterior. ¿Para qué? Para conocer cómo han sido los incrementos o las disminuciones o el origen y la aplicación de los recursos. Aquí tenemos un ejemplo de un balance general comparativo de manera muy macro, de manera muy genérica para que ustedes lo puedan ver. Si se fijan, aquí en el balance inicial tenemos un activo que en este caso es circulante nada más, que es caja y mercancías, y tenemos 700,000 pesos. Vamos a poner única y exclusivamente que sea activo circulante. También puede ser fijo y diferido, etcétera. También tenemos pasivo, que el pasivo puede ser circulante o flotante, como ya lo mencionamos, y tenemos proveedores y acreedores diversos. Tenemos activo menos pasivo es igual a capital contable. Pero si comparamos un periodo, es decir, enero del 2023 contra enero del 2022, o un balance inicial de un periodo de enero contra diciembre, vamos a tener diferencias. ¿Por qué? Porque obviamente durante este periodo ya se registraron operaciones a través de los asientos de diario. Reitero, cuando veamos el capítulo más adelante, vamos a ver primero el estado de resultados, que es otro estado financiero, y más adelante vamos a ver un capítulo que habla de las cuentas, qué movimiento tienen esas cuentas y los saldos que representan, que esos saldos es lo que nosotros vemos ya, perdón, en los estados financieros. Si se fijan aquí en el balance inicial, tenemos en el caso de la cuenta de caja 100,000 pesos, y en el balance final tenemos 150,000 pesos. ¿Qué significa? Que tenemos una diferencia a favor. En este caso es positiva porque estamos hablando de dos cuentas de activo que en su caso aumentó. ¿Ok? Y luego tenemos mercancías, que es una cuenta de activo circulante también, que nos dice que tenemos un saldo inicial de 600,000 pesos, y al término o al siguiente, en el siguiente balance general con el que vamos a hacer la comparativa, tenemos una disminución de 40,000 pesos.
Si se fijan, entre un balance y otro, el activo tuvo un aumento total de 10,000 pesos, porque se tiene que hacer, ahora sí que la diferencia aritmética, si tuvimos en la cuenta de caja 50,000 positivos y en la cuenta de mercancías 40,000 negativos, tuvimos un incremento positivo de 10,000 pesos. Y luego nos vamos al pasivo, y se fijan, aquí tenemos 300,000 pesos de proveedores con nuestro saldo o nuestro balance inicial, y tenemos un balance final de 250,000 pesos. Tuvimos una disminución en la cuenta de proveedores de 50,000 pesos. Y luego tuvimos acreedores diversos. Esta aumentó de 200 a 210,000 pesos. Aquí tuvimos un incremento de, de 10,000 pesos. ¿Ok? Entonces, si se fijan aquí, la suma del pasivo de un periodo o de un balance con el otro tuvo una disminución de 40,000 pesos. Aquí la disminución total es positiva. Como es positiva, hay que acordar que son de naturaleza deudora y para aumentarlas hay que cargarlas. Entonces, estos 10,000 se le suman a estos 40,000. Ustedes pueden, nada más aquí para que no nos vayamos a confundir, dicen, es que hubo una disminución. Sí, hubo una disminución, pero no de activos, hubo una disminución de deuda. Entonces, al haber una disminución, se hace positiva porque está aumentando el valor de nuestra empresa al disminuir las deudas. Entonces, 10,000 más 40,000 significa que el capital contable sufrió un incremento de 200,000 a 250,000 pesos de un balance general a otro. Esta es, si lo queremos ver así de manera muy macro, muy genérica, la función principal de los balances comparativos o de los estados de situación financiera comparativa o de situación patrimonial de forma comparativa. Conocer cómo han ido aumentando o cómo han sufrido cómo se han alterado las diferentes cuentas de activo, pasivo y capital. Reitero, este es un ejemplo muy sencillo que se está poniendo nada más para efectos de visualizarlo. Hay que recordar que también puede haber cuentas de activo fijo, cuentas de activo diferido, cuentas de pasivo fijo, de pasivo diferido, etcétera. Por ejemplo, el caso de los activos fijos, no es el mismo valor que va a tener un mobiliario de un periodo a otro por el efecto de la depreciación, o no va a ser el mismo valor que pueda tener un activo circulante por el efecto de la amortización de dicho activo diferido, o no va a ser el mismo valor que tenga un pasivo diferido si es que tuvimos una renta cobrada por anticipado, etcétera. Es decir, esos cambios se van a ver reflejados conforme va pasando el periodo. Y reitero, la función principal del balance general comparativo es hacer una revisión, un análisis de cómo han sufrido cambios las diferentes cuentas que lo integran de un periodo a otro. ¿Ok? Vamos a continuar. Aumentos del capital contable. El capital contable aumenta cuando la empresa percibe ingresos o cuando recibe aportaciones adicionales de capital. Aquí no quiero profundizar mucho en este tema porque todavía no vemos el otro estado financiero, que es el estado de resultados, que si mal no recuerdo lo vamos a ver la próxima clase, las cuentas que integran el estado de resultados y un ejemplo de un estado de resultados. Así nada más de manera muy genérica les comento que la forma de percibir ingresos es a través del giro o la actividad preponderante de la empresa, es decir, si nos dedicamos a prestar un servicio, a comercializar un producto, a transformar una materia prima a través de un proceso productivo para vender un producto, etcétera. Esos van a ser nuestros ingresos principales, que son parte del estado de resultados. Recordando que este estado financiero, que es el balance general y el balance general comparativo, nos sirve para ver cómo, el balance general para ver cómo está la empresa, y el balance general comparativo, aparte de ver cómo está la empresa en dos periodos, ver cómo ha sufrido afectaciones las cuentas. Y el estado de resultados nos va a servir para determinar si la entidad o la empresa o el negocio tuvo una utilidad o una pérdida contable en un periodo determinado. ¿Ok? Entonces, ya lo vimos aquí o de acuerdo a estas variaciones. Más sin embargo, los aumentos en el capital contable se pueden dar por dos cosas, ya lo mencionamos, por los ingresos o por lo que viene siendo el aumento o las aportaciones que hagan los socios al capital social, que si recuerdan lo vimos en el capítulo número 2, donde hablábamos del capital social, del capital contribuido, del capital positivo, del capital negativo, etcétera. Vimos las diferentes cuentas
o las diferentes definiciones de capital, pero la que nos interesa a nosotros es la de capital contable, que no es otra cosa más que el patrimonio o el remanente de distribuir de todos nuestros activos, restarle el total de nuestros pasivos. ¿Qué son los ingresos o qué son la forma de aumentar el capital a través de los ingresos dentro del balance general? Los ingresos son las utilidades que generan los bienes o servicios prestados por la empresa, que es lo que ya mencionamos ahorita. Las aportaciones adicionales de capital son las entregas en efectivo o en especie que hace el inversionista o socio para incrementar su capital propio en dado caso de que sea capital de él a través de una actividad empresarial, o las que hacen los socios para aumentar la inversión original del capital social, que también recuerden que comentamos que cuando se constituye una empresa del régimen general de ley que tiene como objetivo perseguir un lucro, se tiene que constituir por 2 socios y que el capital mínimo es de 50,000 pesos. Sin embargo, conforme se va operando y de acuerdo a la necesidad que en un momento dado se tenga en la empresa o al análisis que se haga en la empresa de que se capte más dinero para seguir operando, si es que la empresa tiene algunas cuentas por cobrar o si los ingresos no han sido lo suficiente y se quiere seguir operando y tener el negocio en marcha, se tiene que hacer una inversión adicional por parte de los socios o de los inversionistas. Esos son los famosos aumentos de capital social, que también en su momento lo comentamos, que esas aportaciones se hacen de manera directa a la empresa y si en un momento dado se tiene que modificar el capital social, se tiene que hacer a través de un notario para hacer el incremento en el capital social y el número de acciones que van a incrementar ese capital social, tanto el número de acciones como el valor de cada uno. ¿Okay? Los aumentos del capital contable que producen tanto los ingresos como las aportaciones del capital aumentan el activo o disminuyen el pasivo, ¿ok? Que son las alteraciones que ya vimos aquí. Obviamente también hay que entender, reitero, que hay otras operaciones que también son gastos, que son ingresos y que son costos y que las vamos a amalgamar cuando veamos el otro estado financiero y ahí les voy a hacer el match de cómo esa utilidad o esa pérdida o esos ingresos hacen que se aumente este capital contable, ¿ok? Los aumentos de capital contable, permítanme un segundo, los aumentos de capital contable que producen tanto los ingresos como las aportaciones adicionales de capital aumentan el activo o disminuyen el pasivo. Y aquí vemos un ejemplo muy sencillo. Nos dice la literatura que se cobran en efectivo rentas por 40,000 pesos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer aquí? Se le hace si se fijan, esta afectación o esta operación contable a través de un asiento de diario aumenta nuestro activo y aumenta nuestro capital. Que reitero, aquí para no confundirnos, hace el aumento en el capital, pero obviamente porque tiene que venir, del ingreso que generó en el estado de resultados la renta cobrada por anticipado, ¿ok? O las rentas que se están cobrando por ese servicio. También nos dice otro ejemplo, a un proveedor se le pagó un adeudo o se le pagó el adeudo que se tenía con él por 50,000 pesos con la comisión que la entidad ganó por haber vendido mercancía de su propiedad. Si se fijan aquí, son 50,000 pesos que se le tuvo que pagar un proveedor. ¿Qué nos dice lo que dice la literatura? Que para el capital aumenta con las aportaciones adicionales de capital cuando aumentan el activo o disminuyen el pasivo. Aquí en este caso estamos aumentando el activo, pero en este estamos disminuyendo el pasivo porque estamos cancelando una deuda. Al momento que nosotros cancelemos la cuenta de lo que viene siendo la deuda que tenemos con este proveedor, nuestro capital va a incrementar por el ingreso o esa comisión que se ve reflejada en el estado de resultados. Y aquí está el otro ejemplo, dice, el propietario de la entidad o de la empresa incrementó su capital con una entrega hecha en efectivo por valor de 30,000 pesos, que aquí vamos a suponer que es un capital propio, suponiendo que sea una actividad empresarial o que sea una persona moral, se le carga la caja o a bancos, dependiendo cómo ha hecho la aportación, y se le hace un abono a la cuenta de capital social, que también en el ámbito contable lo conocemos como aportaciones para futuros aumentos de capital. Se deja en esa cuenta hasta que nosotros vamos y formalizamos a través de un incremento de capital con nuestro notario
que la empresa ya tiene un capital social adicional y que se tiene que hacer el aumento en las obligaciones por el número de acciones y el valor de cada una de estas. Disminuciones del capital contable. Disminuye cuando la empresa causa egresos o gastos o cuando hay reducciones o se aceptan reducciones de capital. ¿Qué son los egresos? Así como los ingresos en el estado de resultados nos genera un aumento en el capital, los egresos o los costos nos generan que el capital disminuya. Reitero, lo vamos a ver porque un ejemplo bien sencillo, si tenemos un ingreso de 100,000 y tenemos un egreso de 50,000, nuestra utilidad es de 50,000 y esa utilidad va a ir dentro del capital contable. Si tenemos un ingreso de 50, pero un gasto de 75, vamos a tener una pérdida contable y nos va a generar que nuestro capital disminuya dentro del balance general. ¿Okay? Los egresos, como ya lo mencionamos, son los gastos que originan los bienes o servicios consumidos por la empresa. En egresos hay varios tipos, los gastos, que son los gastos de operación que vamos a ver más adelante, y los costos, que es lo que, valga la redundancia, nos cuesta producir o vender un artículo que vaya relacionado con la actividad preponderante del negocio. Las reducciones parciales de capital son los retiros en efectivo o en especie que hace el inversionista o los inversionistas o los socios para reducir su capital propio en dado caso de que sea una sola persona, o los que hacen los socios para disminuir la inversión original que se hizo en el capital social. Obviamente esto también se tiene que hacer de manera correcta a través de un notario. Las disminuciones del capital contable que originan tanto los egresos como las reducciones parciales de capital disminuyen el activo o aumentan el pasivo. Y aquí tenemos unos ejemplos. Se pagaron 20,000 pesos por concepto de servicio de energía eléctrica. Vamos a sacar el dinero de la caja, lo que va a hacer que nuestro activo disminuya y obviamente en el estado de resultados, como vamos a afectar un gasto, va a hacer que nuestro capital disminuya en 20,000 pesos por ese servicio de energía eléctrica que estamos pagando. El servicio telefónico que ascendió a 10,000 pesos, que se quedó a deber. ¿Por qué? Porque a lo mejor el 28 de febrero nada más lo provisionamos. Yo sé que tengo esa deuda, pero no la pagué. Entonces yo tengo que aumentar mis pasivos y aumentar mis gastos por el concepto del servicio de telefonía. Entonces, aumenta el pasivo, disminuye mi capital de acuerdo a la literatura y a la naturaleza del movimiento de las cuentas. El propietario de la entidad disminuyó su capital con un retiro de varias mercancías por valor de 40,000 pesos, suponiendo que la aportación de ese socio, de ese inversionista, haya sido en especie. Entonces vamos a disminuir nuestro activo de mercancías en 40,000 y obviamente va a disminuir nuestro capital por la reducción que se hizo por esas mercancías. Entonces, de acuerdo a esto, ya mencionamos que por esos egresos se disminuye nuestro capital contable. En el caso del balance comparativo, al igual que en el balance general, está constituido de tres principales conceptos o tres principales rubros. Tiene un encabezado, que donde debe de venir el nombre, razón social de la empresa o de la entidad. Mencionar que se trata de un balance general comparativo y la fecha de las que corresponden a dichos, de cuándo se está practicando y que obviamente dentro del cuerpo vengan las fechas donde deben de los periodos que se están comparando. El cuerpo, donde vienen todos los nombres de las diferentes cuentas de activo y pasivo, correctamente evaluadas y clasificadas. Esto es bien importante. No mezclar activos fijos con activos circulantes, ni pasivos fijos con pasivos circulantes, etcétera. Y las cuentas de capital con su respectivo valor y clasificación, que ya este es un tema de presentación y que reitero, se tienen que ordenar de acuerdo en el caso de los activos, a su grado de disponibilidad, pasivos, grado de exigibilidad, y el capital contable, capital social, utilidades o pérdidas. Y en la parte final del estado financiero debe de venir el nombre de quien elaboró dicho estado financiero o dicho balance general comparativo, generalmente es el contador o en algunos casos los administradores, y la firma del propietario o funcionario para autorizarlo.
¿Ok? ¿Por qué? Porque hay que recordar que hay empresas que son varios inversionistas y a lo mejor el administrador general, el director general, es quien autoriza dicho balance general. ¿Ok? En el balance general comparativo se emplean 4 columnas para anotar las cantidades de las cuentas y sus variaciones. Ya también se fijan ahí en la literatura, está muy claro. En el balance general comparativo también, al igual que en el balance general convencional, donde no se hace ninguna comparación entre dos periodos, también se presenta en forma de cuenta y también se presenta en forma de reporte. Que lo mencionamos en la clase pasada, la forma más común de presentarlo es en forma de cuenta. Y aquí voy a hacer una pausa saliendo un poquito de la parte contable, pero que sí está muy relacionada con lo que estamos viviendo, sobre todo los contadores y los administradores en la actualidad. En clases pasadas, no sé si yo les mencioné y si no se los vuelvo a comentar o si no se los había mencionado, que nosotros estamos obligados a presentar el caso de las personas morales, es decir, de las empresas, a más tardar el 31 de marzo, la declaración anual de impuestos que corresponde al ejercicio inmediato anterior, que en este caso es el 2022. La novedad para este periodo es que ahora estábamos obligados hasta el año pasado, es decir, a marzo del 2022, cuando presentamos la del 21, que nada más teníamos que poner nuestro balance final del periodo. Y para este ejercicio, para el 2022, que se presenta ahora en marzo, la autoridad, en este caso el sistema de administración tributaria, nos está pidiendo que pongamos el balance final del 2021 y el balance final del 2022. ¿Para qué? Precisamente para ver estas diferencias y sacar otro estado financiero que se le conoce como estado de flujo de efectivo, que no es otra cosa más que el origen y la aplicación de los recursos, es decir, que la razonabilidad de dichos balances vaya junto con el estado de resultados de una manera totalmente junta, razonable y comparativa para ver si los impuestos estuvieron determinados de manera correcta. Entonces, este en específico ya no lo está pidiendo la autoridad para este año, cosa que anteriormente no lo había pedido. Entonces, también ahí lo dejo por si alguno de ustedes ya ahorita está trabajando, tiene alguna noción respecto a este tema. Esto recién lo vimos en el curso de actualización de las reformas fiscales para el 2023. Es una forma nueva, pero que obviamente pues ya tenemos nuestro balance que presentamos en la declaración anual del 2021 y ahora tenemos que tener el del 2022 para en forma comparativa decirle al SAT en qué originamos y en qué aplicamos dichos recursos. O sea que esto está muy ad hoc con lo que estamos viviendo ahorita. ¿Ok? Y pues bueno, eso sería todo lo que sería del tema del día de hoy. Como les mencioné, es una continuación de lo que es el curso del capítulo del balance general. El balance general comparativo, como ya lo mencionamos, es una forma en que tenemos que hacer la comparación entre un balance inicial y un balance final, o de dos periodos, o de dos ejercicios, para ver cómo han ido modificándose las diferentes cuentas de activo, pasivo y capital, es decir, cómo se han originado los recursos y cómo se han aplicado. Recordar que el activo, el aumento del activo, este, aumenta nuestro capital, al igual que la disminución de nuestros pasivos aumenta nuestro capital a través también de los ingresos que percibimos en el estado de resultados y de los aumentos que se hagan por parte del capital social por parte de los inversionistas. También tenemos que al momento de que generamos un egreso a través de los servicios o el aumento de los pasivos, este capital también sufre variaciones y que obviamente esas alteraciones tenemos que analizarlas para ver cómo se está yendo nuestro recurso. Al igual que en el balance general normal o convencional o estado de situación financiera, está compuesto por un encabezado, por un cuerpo y por un calce, y que obviamente también se puede presentar en forma de reporte o en forma de cuenta. ¿Ok? Entonces no sé si alguien, este es un tema relativamente muy parecido al anterior. Lo sustancial es reconocer para qué nos sirve este balance comparativo y en base a eso tomar las decisiones o las mejores decisiones que nos provea estos reportes que sean en pos de la mejoría de la empresa o del negocio.
No sé si alguien, abro los micrófonos para alguna duda, algún comentario y ya comentar lo que vamos a ver a partir de la próxima clase. ¿Alguna duda, algún comentario respecto al tema visto el día de hoy? Muchas gracias, Gustavo. ¿Alguien más, por favor, con toda confianza? ¿No? Bueno, si ya no tienen ninguna duda, les agradezco a estos alumnos que se conectaron el día de hoy. Les encargo mucho su tarea, la cual vence el próximo, gracias, Cintia, muy amable, el próximo domingo 5 de marzo a las 23:59. Eh, eh, Hay que recordar, y no sé si se los he dicho la vez pasada, que la plataforma tiene por ahí un adelanto de 10 minutos. Es decir, cuando ponemos una fecha límite para la entrega de una tarea, ustedes siempre consideren que la plataforma va a adelantar 10 minutos. Es decir, si la tarea se vence a las 23:59 y entran a las 23:49, que es el horario normal para todos nosotros, la plataforma ya son las 23:59. Perdón, por eso les pedimos que no dejen hasta el último para realizar sus actividades, sobre todo cuando hay que incorporar un archivo. En el caso de esta semana, como les comento, es prácticamente la misma presentación, solo hay que contestar 5 preguntas muy sencillas. Y también el foro, que ahorita voy a checar si ya está por ahí las preguntas, si no ahorita las programamos para que lo contesten. También son 2 actividades, también esta actividad del foro vence el próximo domingo a las 23:59 para que por favor la contesten. Y a partir de la próxima clase, es decir, del próximo lunes 6 de marzo, vamos a iniciar viendo el capítulo que habla de las principales cuentas que integran el estado de resultados, qué es el estado de resultados y para qué nos sirve este estado financiero y sobre todo cómo está ligado con nuestro balance general. Es decir, que esos ingresos, esos egresos, esos costos, esos gastos que hacen las diferentes, que nos generan una utilidad o una pérdida, cómo nos impacta en nuestro capital contable. ¿Ok? Si llegase a existir alguna duda, por favor, háganla saber a través del botón contacta a tu tutor para contestarla. Ahorita ya todas las actividades que por ahí habían estado presentados, ¿no? Hasta el examen parcial ya están correctamente evaluadas. La próxima semana creo que sí es una tarea que se les va a pedir que incorporen a la plataforma. Les pido por favor que revisen muy bien que no se quede en borrador. Se están, como quiera, evaluando esas tareas que se quedan en borrador, pero nos generan ahí un retrabajo. Por eso se les pide que le den guardar y luego enviar. Reitero, si ya no hay ninguna duda, me quedo a sus órdenes para cualquier duda a través de la plataforma y nos veríamos la próxima semana a las 9 de la noche y les encargo mucho las actividades de esta semana. Muchas gracias. Gracias, Iracema, muy amable.